Esta es la clase virtual 9 para Química Orgánica de la Pontificia Universidad Javeriana. En esta clase veremos generalidades de las SN2 y el mecanismo de reacción SN1. Entonces vamos a ver las reacciones de sustitución nucleofílica SN1. Las reacciones de sustitución nucleofílica SN1 ocurren entre un solvente y nuestro sustrato. ¿Qué características tenían las SN2, Valentina? ¿Qué características tenían las SN2? Que generalmente suceden con bases pequeñas y Con base pueden más que producir buenos nucleófilos, ¿no? Porque lo que ocurre exacto, grupos salientes. con base es la eliminación. Entonces, buenos nucleófilos. ¿Y qué más? La inversión y la retención. Ocurre, eso es importante. Con la SN2 siempre hay inversión. Y también la retención, ¿cierto? No, nunca hay retención. Siempre hay inversión. ¿Qué más? Se necesita un buen nucleófilo, hay inversión y ¿qué más? Menor efecto estérico. Nah, efecto estérico evita que ocurra la SN2. ¿Qué más? ¿Cómo Lo es de la los velocidad carbones, para ¿no? SN2? La velocidad es la concentración del nucleófilo, o sea, Una una constante. constante por la concentración del nucleófilo por la concentración del sustrato. Ajá. Entonces, es bimolecular. ¿Y por qué decimos que es bimolecular? ¿Dónde nos dábamos cuenta que era bimolecular? ¿Dónde, Ana? Porque en el estado de transición involucran las dos moléculas. Eso es una cosa, pero también el nombre nos dice que es bimolecular, SN2. ¿Y entonces SN1 será bimolecular? No. No. Ah, ok. Mira que esa es una buena guía. Depende de una sola cosa, depende de dos cosas. ¿Sí ven? Ok. Entonces, en SN2 necesitamos un buen nucleófilo, hay inversión, la velocidad está dada por esto. ¿El solvente será un buen nucleófilo? También tiene que ver lo de la base de Lewis y el ácido de Ok, Lewis. excelente. Tiene que ver con la base de Lewis. Esta sería la base de Lewis y el otro sería su ácido, el que saldría. El que saldría sería una mala base de Lewis, ¿cierto? Entonces, pero eso tiene que ver con el grupo saliente. Pero la verdad es que no afecta porque acá también tenemos un grupo saliente que es igual al del otro mecanismo. Entonces no tiene que ver con el grupo saliente, solo con el grupo entrante. En SN2 necesitamos un buen nucleófilo. Los solventes, por lo general, no son buenos nucleófilos, son nucleófilos malísimos. ¿Por qué? Porque donde este se llegue a pegar acá va a quedar positivo, ¿sí o no? Entonces los solventes son malos nucleófilos. Sin embargo, si hacen sustitución nucleofílica. Entonces vamos a ver las diferencias para poder continuar. En el mecanismo de SN2, el estado de transición involucra que se pegue tanto el nucleófilo al carbono que tiene sus tres derivados, ¿cierto? Al nucleófilo y que tenga sus tres derivados y está pegado al grupo saliente. Voy a colocar acá grupo saliente. Entonces, ese es el estado de transición, que es importante. ¿Ok? En la SN1, el estado de transición es un carbocatión. O sea, no ocurre esto, ocurre es un carbocatión.
Ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Y el carbocatión es lo que define si se pega por ambos lados. Entonces, en la SN1 no hay una inversión, hay una mezcla racémica. ¿Qué es una mezcla racémica, Nicolás? Es algo que tiene una mezcla 50-50 ¿50-50 de qué? de sus productos. Sí, pero de dos enantiómeros se llama. Sí, sí, Mezcla sí, racémica eso. enantiómeros. ¿Ok? Entonces, eso es para que tengan en cuenta todas estas generalidades para poder hacer el mecanismo. Entonces, vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, voy a borrar acá. Listo. Entonces, tenemos la sustitución nucleofílica. Tenemos la sustitución nucleofílica SN1, donde tenemos un sustrato que tiene un grupo saliente bueno que reacciona con un solvente, en este caso, metanol. Entonces, el solvente debe cumplir unas características. Debe ser, por lo general se usa solventes polares próticos. Entonces ya vimos ayer que era un solvente polar prótico, ¿no? Usualmente son los que cumplen FON. Y realmente más oxígeno y nitrógeno, ¿cierto? Estos solventes polares próticos hacen de que este bromo, ¿cierto?, se pueda ionizar. Y entonces este que es el terbutilo, el bromuro de terbutilo, se convierta en un catión más ion bromuro. Entonces esto ocurre de esta forma. Pasa a este estado, este sería como el estado de transición, un carbocatión, ¿cierto? Y ahora, este carbocatión es atacado por el solvente, ¿cierto? Y el solvente puede llegar por arriba o por abajo y atacarlo. Acá como no es quiral, pues no importa. Entonces, cuando llega el solvente y lo ataca, tenemos ahora un producto, que es con ese oxígeno positivo, ¿cierto? Ahora, el oxígeno se puede quedar positivo ni por el maíz. Entonces, lo que pasa es que ese bromuro que salió acá va a atacar al hidrógeno extra. Este hidrógeno devuelve el par de electrones y al final entonces tenemos el terbutanol, no, el metil terbutil éter más ácido bromídrico, ¿ok? Ahí nos está viendo. Ahí ya. ¿Listo? Sí, gracias. Entonces tenemos el metil terbutil éter más el ácido bromídrico. Entonces vamos a ver otros ejemplos de esto. La cámara está enfocando de eso. No sé por qué está así. Ahí está bien. Sí, pero es que se enfoca, se desenfoca. Profe, ahí lo que hizo el solvente fue donar un hidrógeno, ¿cierto? No, el solvente, mira que el solvente, ok, lo primero que hace el solvente es permitir
que esto se ionice, ¿cierto? Entonces se ionizó el terbutilo, ¿cierto? Formando el catión terbutilo más el bromo negativo, ¿cierto? Cuando se formó esto, el metanol ahí se atacó al catión, ¿cierto? Y el metanol atacó el catión y se pegó por donde está esto positivo. Este par de electrones se unieron a esa cosa positiva, ¿cierto? Y entonces ahora quedó el terbutilo, la parte de terbutilo, la parte del oxígeno, que es el metanol, ¿cierto? Y quedó con un hidrógeno ahí de más. El bromo después viene y desprotona a este oxígeno, quitándole ese protón y devolviéndole el par de electrones al oxígeno, formando el terbutil metil éter más ácido bromídrico. ¿Ok?